noches. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes para hablar del mensaje de la palabra del Señor, la que nos edifica grandemente en nuestras vidas. Esperando que en esta tarde nos asista el Espíritu Santo, como siempre lo decimos, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así que esperando que todos seamos bendecidos a través de las Escrituras. Voy a leer las Escrituras que están en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 vamos a leer. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Bueno, amados, amada iglesia, el propósito de esta carta a los romanos es dar una muestra del mensaje de Jesucristo por medio de Pablo, ¿cierto? Y mostrar cuál es el valor de la paz. La paz como valor en la capacidad de los seres humanos de vivir en calma con una sana convivencia social. También tiene que ver con un adecuado manejo de los conflictos. Entonces, cuando Pablo habla, está en paz con todos los hombres, lo que Pablo está diciendo hace un resumen de la vida cristiana. Estar en paz con todos los hombres. De la misma manera que Cristo nos ama, también nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia, experimentar la gracia, amado, es que la disfrutemos, que anhelemos disfrutar de la gracia de Dios. La gracia es la que nos fortalece para efectuar buenas obras que no podríamos efectuar por nosotros mismos, sino solamente con su presencia en la que nosotros podemos hacer estas cosas. Entonces podemos experimentar el amor de Dios. ¿Cómo experimentamos el amor de Dios? Al interactuar con otra gente. Entonces, a medida que si seguimos el sentimiento de ayudar a otro, y también al dejar que otros nos ayuden también, podremos saber que Dios está pendiente de nosotros, que conoce nuestras necesidades y el que nos ama profundamente. Porque cuando está la gracia de Dios, la gracia, una gracia inmerecida, ¿cierto? Que nos da Jesucristo, que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, es esa gracia que nos hace trabajar, ¿cierto?, en la palabra del Señor, en la obra de Dios. Cuando damos de beber a un enemigo, lo reconocemos, lo perdonamos, lo amamos a la persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Por eso Pablo habla de esta paz, de esta nueva vida en Cristo. Cuando él predicaba, ¿cierto?, a Jesucristo, que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran de las garras del pecado y se encaminaran en el camino del Señor y estar en paz con todos los hombres a través de la gracia de Dios. Entonces,
cuando vemos la gracia de Dios, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la Biblia en Filipenses 4:7, dice que este entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, sí es posible estar en paz, sí es posible. Entonces, si nosotros lo hablamos en el sentido positivo, si es posible, es un estado de tranquilidad y quietud, un estado positivo. Pero el estado negativo, la paz, en el estado negativo, la ausencia de guerra o violencia a nivel político, ¿cierto? Y para el derecho internacional, la paz en la situación y relación mutua de quienes no se encuentran en guerra. Entonces la paz en la situación es la relación mutua que hay, ¿cierto? Ya sea por países, ya sea por hermanos. Entonces, la paz, hermano. Amada iglesia, la paz tiene que ver con un adecuado manejo de los conflictos para no llegar a situaciones más problemáticas. El cristiano debe buscar la paz. ¿Cómo podemos buscar la paz? La paz se busca a través de la gracia de Jesucristo que viene a nuestra vida. Nos mantiene en esa paz. Es la gracia de Dios en nuestra vida nos mantiene y la que establece fortaleza entre las relaciones humanas pacíficas. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a estar en paz. Sin embargo, hay momentos que es imposible vivir en paz con todos. Porque muchos dirán, no, pero ¿cómo vamos a vivir en paz siempre con las personas? Porque hay personas que realmente no viven en paz. Entonces hay momentos que es imposible vivir en paz con todo. Porque hay situaciones que demandan de los creyentes, al enfrentarse a lo malo, hay un riesgo de no poder mantener la paz. Pero la paz, hermano, mientras dependa de nosotros, tenemos que estar en paz. Es lo posible que dependa de nosotros, ¿cierto? Por eso cuando Jesús dice que hay bendiciones para aquellos que son pacificadores, dice, bienaventurados los pacificadores. Hay una bendición de parte de Yahweh, de Dios, ¿cierto? Para aquellos que hacen la paz, porque ellos son llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que mantienen la paz, son bienaventurados, son gozosos, son afortunados, son felices, dignos de ser felicitados, aquellos que buscan la paz. Entonces, aquellos que buscan esa paz, esos son los que responden al Evangelio por la fe. Pero tiene que ser una fe genuina. Esa fe es lo que dice, bienaventurados, ¿cierto? Que son llamados los hijos de Dios. Entonces, cuando estamos en una fe genuina del Evangelio, cuando respondemos al Evangelio, porque no cualquier individuo puede parecer buena persona. Entonces, cuando respondemos al Evangelio por fe, es a los pobres de espíritu. La Biblia dice también en Mateo 5, también nos habla, los pobres de espíritu. Estos pobres, amados, cuando habla de pobres, se refiere a los que no tienen posesiones materiales, ni para las necesidades de la vida. Por eso estamos en contra, amados, de aquellos que están en los ministerios, de estos que si dicen que si tú eres pobre, estás en maldición. No, hermano. Eso no puede ser así, porque Jesucristo vino a los pobres. Aquellos que tienen necesidades, aquellos que no tienen posiciones materiales, los pobres son los que no tienen egoísmo. Los pobres son los que no tienen arrogancia. Y esto eran los fariseos que tenían arrogancia, que creían que sus esfuerzos, que sus méritos le habían concedido una posición especial delante de Dios.
O sea, ellos confiaban en sí mismos como justos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Menospreciaban a los otros. Cuando Jesús habla de la parábola, de esta parábola que habla en Lucas capítulo 18, del 9 al 14, habla de esta persona que es orgullosa en sí misma. Y esta es una referencia, amado, a los fariseos. Hay fariseos, amado, hoy en día que creen que todas las cosas las hacen por ellos mismos, que Dios no lo hace, pero la confianza, amado, mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. En esta parábola habla del hombre orgulloso y el hombre humilde. Dos personas. Dice la Biblia en Lucas 18, del 9 al 14, dice, una vez Jesús estuvo hablando con una persona de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Y puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Se da cuenta ya cómo es el tono de este fariseo? Ellos son ladrones, decía. Ellos son malvados. Ellos engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy la 10ª parte de todo lo que gano. Y el cobrador de impuestos, en cambio, dice, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que daba golpe en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, perdóname todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. La Biblia Reina Valera dice, ya lo había justificado. Pero el fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Entonces, cuando el humilde fue justificado, porque decía, sé propicio a mí, que yo soy pecador. Fue justificado por la fe. Porque por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue justificado porque aprendió a reconocer. Fue declarado justo. Cuando el hombre, cuando reconoce su falta, es justificado. Entonces, el fariseo dice que oraba de pie. Decía, no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces, al orar, confiaba en sí mismo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Despreciaba al prójimo. Él se creía justo, pero despreciaba al prójimo. Amados, amada iglesia, ¿qué parte no se entiende, como dice mi hermano? ¿Qué parte no se entiende? Dios ve con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Entonces el fariseo demuestra que él tenía confianza en sí mismo de ser justo. Podemos suponer que estaba exento de pecado, de escándalo. Todo eso era muy bueno, encomiable, ¿cierto? Pero, amado, miserable es la condición de quienes no alcanzan la justicia de ese fariseo.
Aunque él no fue aceptado. ¿Y por qué no fue aceptado? Porque iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo, estaba lleno de su propia bondad. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Cuidémonos, amados, de presentar oraciones orgullosas al Señor y de despreciar al prójimo. Porque el hombre orgulloso decía, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Proverbio habla 20:23, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas, esas corrupciones que están en el corazón del fariseo. Esa lucha con sus convicciones, tiene una lucha con sus convicciones. Entonces, con su corrupción, lo que gana ese fariseo, gana su corrupción. Ahí gana la corrupción. Se lamentan mucho de no servir a ambos. Servir a Dios y servir a lo que hacen, ¿cierto? Dar diezmo, ayunar. Pero si dejan uno, dejarán a su Dios. No dejarán su ganancia mundana. ¿Por qué? Porque su mente, su corrupción está en eso. No está en Dios, no está en Dios, está en sus corrupciones, en sus cosas naturales de este mundo. En este mundo. Muchos dicen que ¿para qué hablar del cielo si estamos en este mundo? Tenemos que hablar del cielo. Jesucristo dijo buscar el cielo, buscar el reino. Entonces la obediencia de que se jacta resulta ser puro espectáculo. Puro espectáculo. Puro humo, como dicen algunos hermanos. Puro humo. El amor al mundo está de una u otra forma en la raíz de todo esto. El amor al mundo. Porque los hombres, como este fariseo, los hombres son dados a hablar demasiado de lo que dejaron, de lo que perdieron, de lo que hicieron, de lo que sufren por Cristo. Pero el hombre humilde, dice que más el publicano, este publicano humilde, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La oración del publicano estaba llena de humildad, llena de arrepentimiento por el pecado, pero el deseo de Dios en su vida. Su oración breve, había una oración breve, pero con objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ser propicio, Señor, que soy un pecador. La Biblia dice que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, apartado, cortado. Y solamente por la gracia de Jesucristo, el que nos hace llegar, ¿cierto?, a Dios. Dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos, de que nosotros somos justos. Él dijo, Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, que soy un pecador, bendito sea Dios. Amada iglesia, que tenemos registrada esta oración corta como una oración contestada, y que tenemos la seguridad que aquel que dijo que volvió justificado a casa, así será también con nosotros si oramos como Él por medio de Jesucristo. Se reconoció como pecador por naturaleza y costumbre, culpable ante Dios. No dependía de nada, sino de la misericordia de Dios. Nosotros, amados, dependemos de la misericordia de Dios. Todos los días dependemos de la misericordia de Dios. Damos gracias al Señor cuando despertamos y le decimos, gracias, Señor, por la vida, por la salud. Dependemos de la misericordia de Dios. Solo en ella, en esa misericordia confiamos. La gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación es de Dios en Cristo.
de Dios en Cristo. Escúcheme esto, hermano. Escuche bien, la justificación es de Dios en Cristo. Por tanto, el que se condena a sí mismo no es el que se justifica a sí mismo, porque es justificado ante Dios. Entonces, la paz en la nueva vida también deja lugar a la ira de Dios. Por eso es que tenemos que estar en paz con todo. Pablo a los romanos le decía, dejar lugar a la ira de Dios. A la ira de Dios. O sea, que lo que está hablando Pablo dice que la rebelión del hombre incita a la ira de Dios. Dar lugar a la ira de Dios. Esa ira de Dios, esos motivos, pensamientos, sentimientos de venganza muchas veces debe dejarse en las manos de Dios. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Pablo dice a los romanos, le dice, si alguien lo está tratando mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre el bien a todos. Venzan con el bien el mal. Esa es la paz de la nueva vida. Venzan con el bien el mal. Porque si esa otra persona, si no está en paz, ¿cierto? Si no está en paz, amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es lo que amontonará sobre su cabeza? Dice, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto puede entenderse que al pagarle bien por mal, si uno le paga bien por mal, si tú le pagas bien por mal, el enemigo sea motivado por su conciencia al arrepentimiento, por su conciencia. Esa conciencia, amado, cuando hablamos de conciencia en la promulgación de Dios, esa conciencia muchas veces está dirigida a aquellos que no conocen al Señor. Porque por su conciencia, dice la Biblia, que serán juzgados. Por su conciencia, aquellos que no creen en Cristo. Por eso, por su conciencia, tienen que llegar al arrepentimiento. ¿Qué significa las ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? Esto se refería, amada iglesia, a una tradición egipcia de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público. Entonces, en alusión a este proverbio, lo que Pablo dice que deberíamos tratar a nuestro enemigo con amabilidad para que se avergüence y se vuelvan de sus pecados. La mejor manera de eliminar al enemigo es convertirlo en amigo. Entonces, amado, esta es la paz de la nueva vida. Es la paz que da Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando le recibimos en nuestras vidas. Él nos da esa paz. Esa paz solamente la puede dar Cristo. Cuando viene Cristo a nuestra vida, nos da ese fruto. Primero nos da la gracia, nos da el fruto de la paz. Esa paz, esa capacidad de vivir en calma, en una convivencia social, para poder manejar los conflictos. Quizás, a lo mejor usted tiene problemas con su familia, con sus familiares, con amigos quizás. Pero el Señor en esta noche te dice estar en paz. Experimenta la gracia de Dios. Experimenta la presencia de Dios. Hay que experimentarla. Esa gracia es la que nos fortalece para efectuar las buenas obras, que no podemos efectuar por nosotros mismos. Solamente la gracia del Espíritu Santo es la que puede hacerlo. Así que oremos al Señor. Si tú no has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, yo te invito en esta noche, o en esta tarde, noche ya, que
ores al Señor. Oremos junto al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido exhortada. Te damos gracias, Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícela, Señor, para que caiga en sus corazones, Señor, que están arrepentidos de sus pecados. Padre, perdona los pecados. Tú eres el que convence, Espíritu Santo, tócale la vida a aquellos que te aceptan, Señor, como su Señor y Salvador. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Señor, bendice, Señor, a aquellos que tienen problemas, a aquellos que tienen enfermedades, a aquellos que, gloria a Dios, que no tienen cómo, Señor, salir de esos conflictos, Padre. Tócale sus vidas para la gloria de tu nombre, Padre. Perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga grandemente. Gracias al Espíritu Santo por estar con nosotros, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y los invito ya para el próximo sábado a las 21 horas. Que Dios les bendiga grandemente en esta semana y les deseo que su alma sea prosperada. Amén. A través de la Escritura, a través de la palabra. Y sea prosperado en todas las cosas, porque las demás cosas vienen también por añadidura. Que Dios les bendiga.